Bien, muchas gracias. Se ve a un presidente de la República que tiene una intensa actividad hoy, porque de ahí después en un rato se va para la asunción del nuevo comandante en jefe de la Armada. Es con mucho gusto que vamos a recibir, tenemos muchos temas para conversar con Rodrigo Arim, que es el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Arim, ¿cómo le va? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, bueno, por supuesto que vamos a hablar de las transferencias, este acuerdo que se llegó con las intendencias, pero quiero arrancar con el tema presupuesto. Supongo que ya el gobierno empezando a hincarle el diente a esta ley madre de la administración. Arim, ¿qué primer bosquejo ya tienen? Y en particular me interesa saber qué se le va a otorgar a la educación, porque es un viejo reclamo, ¿no? Del 6+1. ¿Se va a poder llegar? ¿A cuánto se va a poder llegar? Bueno, en primer lugar, voy a comenzar desilusionándote. No voy a dar cifras ni manejar, por razones obvias. Estamos en un proceso de construcción del presupuesto quinquenal, que tiene un marco general en donde todos lo conocemos, diríamos, de tensiones fiscales un poco más allá de lo esperado a la hora que asumimos, pero simultáneamente con un proceso que metodológicamente presupone ir avanzando en distintas etapas. Una la vimos la semana pasada, era la necesidad de acordar, porque eso es parte del presupuesto quinquenal, Sí, claro. cuáles eran las transferencias que el gobierno nacional va a dirigir hacia los gobiernos departamentales. Otras tienen que ver, por ejemplo, con un conjunto de presupuestos que están fuera de la órbita estrictamente de lo que se llama administración central, pero muy relevantes para Uruguay, empresas públicas. Claro. También la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene un rol que cumplir en esa materia, en definir junto con los directorios de las empresas públicas y con los ministerios involucrados un conjunto de prioridades y darle consistencia a todo el andamiaje de presupuestos que tienen que ver con las empresas públicas. ¿Sí? Y en tercer lugar, y esto es la etapa que hemos terminado prácticamente en estos días, es relevar el conjunto de necesidades que tienen los distintos incisos del Estado, en particular de la Administración Central, en el entendido de cuáles serían los recursos que necesitarían para cumplir lo que ellos entienden como objetivos centrales de política en cada caso. Ya tienen ese reglamento hecho y los planteos de las... Por supuesto, y y esto tiene que ver con, de vuelta, un componente metodológico. Finalmente hay un cierre de esto. ¿El cierre qué quiere decir? Siempre cada uno ve la política pública donde está ubicado, y eso está muy bien que así suceda, pero finalmente tenemos que ser capaces de construir un presupuesto que en forma agregada sea consistente, que nos asegure alcanzar los objetivos de política que el plan de gobierno establece y que simultáneamente le dé al país cierto grado de certezas con respecto a la evolución de sus finanzas públicas. Claro, y allí comenzará el armado, digamos, del ranking de prioridades. El ranking de prioridades y este cierre final. ¿Sí? Que, bueno, sí, que se alimenta de distintas fuentes. El cierre final es esencialmente político, el mejor sentido de la palabra político, quiere decir definir prioridades de política pública en un contexto de restricciones y pensando en el quinquenio. ¿Cuánto les ha afectado la situación que han heredado? A ver, yo afecta, esto de vuelta, creo que no hay un debate que ya hemos dado respecto y no tiene particular relevancia el día de hoy. O sea, nosotros nos encontramos con una situación fiscal que es bastante más tensa de lo que a priori los diagnósticos establecían en el 2024. ¿Sí? Y esa situación fiscal la estamos gestionando. Justamente parte de lo que estamos haciendo es incorporándola en nuestro marco de planificación, pero es cierto que efectivamente había un conjunto de obligaciones del Estado, en algunos casos correspondientes a años anteriores y otros casos que además se proyectan hacia adelante, que no la teníamos incorporado en la planificación o la información que nosotros teníamos hacia fines del 2024 y comienzos del 2025. ¿Sí? Eso lo que estamos haciendo es incorporar esa información para planificar. O sea, efectivamente, esas obligaciones existen, pero vuelvo a decir, en este momento es un parámetro en el proceso de planificación, no es una intención de reabrir una discusión al respecto. Bien. El Frente Amplio, a través de sus bases programáticas, sus propuestas de gobierno en campaña, puso ciertos ejes, ¿no? Y prometió ciertas cosas. El 6+1 era una de las cuestiones y otras tantas más. Después se pasó esto que usted dice, la situación de materia fiscal, la situación de la macroeconomía del país y una realidad que ustedes entienden que es diferente a la que conocían. ¿Qué de estas propuestas que se hicieron en campaña van a poder cumplir? Yo te diría, creo que hay tres comentarios. En primer lugar, hay algunos aspectos del programa que son tendenciales. 6+1, o sea, lo que se habla de eso es intentar avanzar en esa dirección. ¿No? Esa es la formulación exacta que tiene. Hay varios elementos al respecto. Lo segundo, justamente, el diseño de política, y lo más interesante de hacer política, es cómo hacemos para compatibilizar las necesidades fiscales con los planes y los objetivos que se planteó el plan de gobierno y se hicieron en la campaña electoral. En eso estamos,
Justamente en eso estamos, ¿sí? Y se buscarán las herramientas, los instrumentos para asegurar que las principales propuestas programáticas que se hicieron durante la campaña electoral y que se incorporaron al plan de gobierno, efectivamente se vayan avanzando en esa dirección. Algunas de ellas, inclusive, son de pública notoriedad. Para poner el ejemplo más claro, Casupá. Bueno, Casupá era parte de las promesas que se hicieron en campaña electoral y se avanzaba en esa dirección. Se acaba de hacer el ajuste por jubilaciones exactamente en la misma dirección. Transferencias especiales. Sí, claro, el aumento por jubilaciones que por primera vez es permanente en la realización en julio, en este adelanto en julio para jubilaciones más bajas. Entonces, el acuerdo con los intendentes es parte también de esos acuerdos programáticos que teníamos. Entonces, hay elementos que ya están sobre la mesa. La beca escolar, que también se va a instrumentar en el segundo semestre, que hemos avanzado en esa dirección. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es darle la consistencia para que en los próximos 5 años logremos avanzar en cada uno de los objetivos establecidos, cuidando, por supuesto, las finanzas públicas, que son las finanzas de todos los uruguayos. ¿Qué pasa con colonización? Logró cierta victoria, ¿no? Porque desde la UPP se le había impuesto restricciones, pero finalmente logró una partida importante para la compra de campos. Yo diría, creo que hay que ser cuidadoso con los titulares. Eso no es así, o sea, es un proceso de diálogo que hay con los distintos entes que están fuera de la órbita de la Administración Central. Y finalmente se convergió a que mantiene una partida de inversiones para el año 2026. Pero yo vuelvo a decir... O sea, no había restricciones. No, restricciones siempre hay, porque en eso consiste hacer política. Finalmente, ¿cómo construimos presupuestos públicos? En empresas, en gobiernos departamentales, que ustedes ya saben, además algunos tienen algunas dificultades, o a nivel central. Y construimos siempre generando restricciones. O sea, las restricciones son parte de lo que tenemos que asumir responsablemente a la hora de formular políticas. Por tanto, sí existen restricciones. En el diálogo con cada una de las empresas o entidades asociadas que están por fuera de la Administración Central, se van generando aproximaciones sucesivas. Eso es lo que convergió la semana pasada también, con un conjunto de presupuestos que abarcan muchos organismos que intentan darle viabilidad a algunos aspectos. En el caso de colonización, se mantiene una inversión. Ustedes saben que este año se hace una inversión importante. Era parte de lo que planteaba el intendente Enciso. La compra de María Dolores. Pero simultáneamente se mantiene un flujo de recursos que va a permitir seguir manteniendo cierto flujo de inversiones. Porque hay un compromiso, además, asumido por el Frente Amplio de avanzar en ese plano en cuanto a la cantidad de hectáreas adquiridas por colonización. Le pregunto, Arim, ¿el presupuesto contendrá algún aspecto de modificación tributaria? Bueno, eso se analizaría puntualmente. En algunos casos... Porque, por ejemplo, están dando vueltas el impuesto global, por ejemplo. Bueno, eso ya lo denunció inclusive en particular Martín Valcorba, o sea que estamos analizando esa posibilidad. Es probable que se incorpore un elemento, que además es un elemento que hace la modernización del sistema tributario uruguayo. ¿Sí? ¿Cuál y con qué nivel de amplitud se está viendo en la discusión del presupuesto quinquenal? Pero sí me puede confirmar que el impuesto global va... No. Lo que estoy diciendo es que está en discusión, efectivamente, como ya hemos anunciado. ¿Algún reordenamiento tributario? Tanto el ordenamiento tributario puede estar en la ley de presupuesto quinquenal o puede ir en un marco normativo distinto. ¿Sí? El ordenamiento tributario es parte de las agendas naturales que hay en un proceso de construcción de políticas fiscal. ¿Sí? Y en el caso del impuesto mínimo global es parte de las agendas que tenemos por delante. ¿Y, por ejemplo, exoneraciones? Lo mismo, o sea, es parte del ordenamiento. Estamos hablando de lo mismo. Lo que sí no se va a discutir porque, o se lo pregunto, el presidente se ha dicho... El famoso 1% de los más ricos no va a ir. La respuesta del presidente ha sido suficientemente contundente como para tener que agregar algún comentario adicional. ¿El tema del IVA escalonado sigue siendo una opción? A ver, de vuelta acá hay aspectos, el IVA escalonado, el IVA personalizado, yo creo que es un instrumento que, digamos, es una herramienta que está dentro del conjunto de instrumentos que se pueden considerar. Acá hay que tener en cuenta aspectos fiscales, porque tiene algunos costos, aspectos instrumentales, porque no es de fácil instrumentación, por más que ahora la tecnología de la información nos ayuda mucho más en esta dimensión, y aspectos de justicia tributaria y eficiencia tributaria más en general. Yo diría, es un elemento que está arriba de la mesa como espacio de discusión. No creo que estamos hablando de avances rápidos en esta materia. No sería ahora, entonces. No. Arim, el presidente de la República mencionó en 2 ocasiones en el Congreso de Intendentes la posible creación de un banco municipal que se encargaría de recaudar todos los impuestos municipales. ¿Cómo funcionaría? Yo creo que es una idea embrionaria y una buena idea en términos de construcción institucional. ¿Sí? Tenemos algunas experiencias al respecto, SUSIBE, ¿no? Con respecto a las patentes rodados. Entonces, si nosotros logramos construir un espacio institucional que en un acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, sin invadir en ningún caso las autonomías departamentales, permite mejorar la calidad en la recaudación,
la certeza de la recaudación y la capacidad de disponibilizar recursos hacia las intendencias para, por ejemplo, sostener flujo de inversiones, creo que es algo que tenemos que considerar en forma clara. Hemos hablado inclusive, en particular con Nicolás Olviera, al respecto de la posibilidad de avanzar en esta materia. Nosotros entendemos que es un área en donde, y es parte del acuerdo que tuvimos la semana pasada, porque nos da tranquilidad como para pensar este tipo de cosas. Es un área donde podemos hacer algunos avances interesantes en los próximos años. ¿Cuándo se podría concretar eso? Es que no hay fecha. A ver, las políticas públicas no funcionan con fechas, más que estas cosas de construir institucional. Decir, bueno, hago una promesa para el entrante. Lo que tiene que ver es, ¿somos capaces de avanzar en esta materia? Bueno, si hay un acuerdo entre el Congreso de Intendentes y el Gobierno Nacional, vamos a ser capaces de avanzar en esta materia, ¿sí? Y va a tener tiene un componente jurídico, un componente de diseño institucional, un componente de asegurar que haya transparencia en la gestión de cualquier entidad de esta naturaleza. A mí el nombre banco, entre particular, quiero ser cuidadoso porque un banco inclusive está sujeto a un conjunto de regulaciones. Yo más que hablaría de una institucionalidad que permita el acceso a los flujos y el uso de los flujos de ingresos provenientes de la recaudación de una manera mucho más ordenada, mucho más eficiente, y que permita también evitar algunas situaciones que están dadas. Por ejemplo, que hay tendencias del nivel de morosidad a nivel de las intendencias muy distinto. Entonces quizás hasta podemos colaborar con las intendencias que tienen más dificultades para construir una gobernanza adecuada de su recaudación a través de instrumentos de esta naturaleza. Por eso, ya lo hemos hablado con Olivera en particular, es algo que tenemos en agenda inmediata. Una vez que despejamos esto, por eso es tan importante el acuerdo de la semana pasada. Esto, que fue el acuerdo con los gobiernos departamentales, creo que lo primero que tenemos que hacer a nivel de la Comisión Sectorial de Descentralización, que coordina la OPP, junto con el Congreso de Intendentes, es avanzar en materias como esta. Arim, ¿le preocupa la situación financiera que dicen tener varias de las intendencias? Están denunciando o exponiendo cuestiones complicadas. Yo diría, me preocupa, como me corresponde que nos preocupe a todos aquellos que estamos involucrados en las políticas públicas. Simultáneamente hay un aspecto que es la autonomía departamental, o sea, las secretarías tendrán que tomar las medidas del caso para equilibrar sus cuentas. Lo que nosotros podemos colaborar, en primer lugar, de vuelta, el acuerdo de la semana pasada le da tranquilidad con respecto a un conjunto de ingresos que saben que van a contar en los próximos 5 años. ¿Sí? Y eso permite también a las intendencias concentrarse en realizar las políticas necesarias para equilibrar sus cuentas. Pero a la misma vez le haremos el seguimiento del caso y colaboraremos en las áreas y en las aristas en donde el Poder Ejecutivo puede colaborar, ¿sí? En donde tenemos capacidad de hacerlo. Hay otras que son específicamente los gobiernos departamentales. Por ejemplo, ¿en cuál? Perdóname. Bueno, el gobierno nacional no puede imponerle un mecanismo de, digamos, la construcción de ciertos tipos de impuestos a nivel municipal. No, está claro. Ni corresponde. Pero, por ejemplo, eso es parte de unas áreas que pueden o no considerar las intendencias para ajustar sus cuentas. Pero puede facilitar, por ejemplo, algún préstamo del Banco República. No, el Gobierno Nacional, cuidado con eso, el Poder Ejecutivo, el Banco República es un ente autónomo, por lo tanto el Gobierno Nacional no corresponde al Gobierno Nacional esté incidiendo en el otorgamiento de créditos. Estaríamos violentando algunos principios de independencia institucional al respecto. En todo caso, las intendencias podrán ver con el Banco República y el Banco República, en función de sus capacidades y de los marcos normativos vigentes, tomará la decisión del caso, apoyar o no, con algunas herramientas. Cerro Largo ya dijo que lo iba a hacer de algún modo, iba a intentar avanzar en eso. ¿Y cómo llegaron a esta situación las intendencias? ¿Es propio de una mala administración? ¿Tiene que ver también con transferencias propias de la relación con el Ejecutivo anterior? No, yo creo que las situaciones deben ser bien distintas. No estamos hablando de todas las intendencias, tampoco queremos una alarma innecesaria. De las 19 intendencias hay algunas que tienen alguna dificultad en este momento. El origen es bien distinto, obviamente genera un descalce entre gastos e ingresos que le está generando problemas. En ningún caso estoy viendo una señal de problema crónico, ¿no? Lo que creo que van a requerir es un ajuste relativamente rápido en esas intendencias en el momento que están asumiendo las nuevas autoridades. ¿Pero fue un tema de mala gestión? Yo diría, ¿qué quiere decir mala gestión? Hay decisiones que se pueden tomar que pueden haber generado este descalce. Hay decisiones de muy corto plazo que pueden haber generado obligaciones que se trasladan ahora hacia los nuevos gobiernos, ¿sí? Pero finalmente están teniendo una estructura de gastos que no ha sido sostenible, que genera esta dificultad. Entonces, bueno, ¿hay un problema de gestión? Sí, hay un problema de gestión. Que hay herramientas para resolverlo, también las hay. Por eso creo que hay que ser cuidadoso y dejar que también las intendencias trabajen en esta materia. Arín, el otro día el ex ministro de Transporte, Falero, decía que se habían cortado algunos contratos, se habían suspendido algunos contratos y por tanto se había enviado gente del seguro de paro. De alguna manera, Ruibal, que también estuvo por acá, ratificaba esto desde el lado de las empresas por determinaciones del gobierno que ha suspendido porque quiere visualizar o revisar algunos contratos que se han tomado por parte de la administración. ¿Por qué se hizo eso? Es una pregunta para la ministra de Transporte y Obras Públicas en este caso. Mi comentario general es razonable que en el marco que haya un conjunto de contratos
establecidos entre el Estado y empresas privadas para hacer un conjunto de obras y que hay obligaciones que estamos afrontando nosotros, bueno, eso se está mirando con ciertos cuidados, como corresponde. Pero la idea no es cortar contratos, la idea es mirar con profesionalismo y con transparencia las obligaciones que el Estado ha asumido. Todas las obligaciones que el Estado ha asumido, como ha demostrado con mucha claridad este gobierno, algunas situaciones extremadamente complejas que ustedes conocen, como fue el contrato con Neptuno, porque finalmente un contrato que se firmó luego de las elecciones nacionales, luego que están electas las nuevas autoridades, ¿sí? Y donde el gobierno era muy crítico respecto a ese contrato. El gobierno que iba a asumir el 1 de marzo. Y hemos tenido extremado cuidado de respetar los marcos normativos y la institucionalidad al respecto. Vale para todos los contratos. En todos los contratos ese será el criterio. Me quedé pensando con lo del contrato de Neptuno. Hay quienes dicen que ahí hubo que haber llamado a licitación porque hubo un cambio en el objeto del contrato. Eso es parte de las cosas que tuvieron particular cuidado de trabajar durante todos estos meses. Y se hizo con suficiente silencio y tranquilidad como para todas las partes involucradas. Anunciaron la posibilidad de un acuerdo cuando estaban dadas las condiciones y les he hecho los análisis jurídicos y de pertinencia económica al respecto. ¿Cuándo comienza? Perdón. No. ¿Cuándo comienzan las obras de Casupá? No, sabremos. Eso es una pregunta de vuelta para el ministro de Medio Ambiente y Capaz que la para planificación también entra a la OPP. No. La ejecución de las obras, la OPP no tiene un rol en la ejecución directa de las obras. La OPP es la plataforma, en todo caso, para ciertas coordinaciones institucionales. En este caso, claramente... ¿Necesarias para esto también? No para la ejecución de la obra, claramente no. Eso es algo que están liderando con mucho profesionalismo de la OCE y el Ministerio de Ambiente, en todo caso. La OPP sí tiene control en lo que tiene que ver fundamentalmente en la eficiencia de las empresas públicas. ¿Con qué se encontró la OPP en esta materia? ¿Usted ha pedido informes, Arim, sobre el funcionamiento de las empresas? ¿Hay de dónde recortar en materia justamente de eficiencias en los diferentes organismos públicos? Ganar en eficiencia no es necesariamente recortar. No. Entonces son dos conceptos distintos. Sí. De hecho, para ganar en eficiencia en algunos casos hay que fortalecer a las instituciones. Nosotros nos encontramos con algunas circunstancias muy distintas, algunas situaciones, como es de público conocimiento también, yo diría con cierto grado de preocupación importante. OCE es el caso más claro, ¿sí? OCE había tenido, más allá de la sequía, luego de la sequía, un desfasaje entre los gastos previstos y planificados y la ejecución de esos gastos muy relevante, ¿sí? Hasta el punto que la administración anterior, en particular el director de la OPP anterior, había hecho una observación escrita a la OCE al respecto. Pero ni la OCE ni el Poder Ejecutivo han tomado medidas para ir avanzando en normalizar el funcionamiento de la OCE. Entonces, eso a partir de la asunción de Ferreri en la OCE y con los análisis que tenemos previamente, bueno, se está avanzando en esa dirección. Pero también es importante, y eso es un diálogo que hemos tenido en particular con la OCE, van a tener un presupuesto más fuerte. Por eso los recortes no son siempre eficiencia. Porque efectivamente, si queremos tener una OCE más eficiente, con más capacidad de gestión, requerimos también fortalecer algunos aspectos del funcionamiento de la OCE, ¿sí? Entonces, y acá de vuelta hay un mundo de heterogeneidades. No es lo mismo la OCE que la situación de ANCAP, que tiene que ver, en todo caso, con el desbalances entre la evolución de algunos precios y gastos durante el año pasado y el cierre de refinería, ¿sí? O, por supuesto, otras empresas que tienen una situación bastante más saneada. Entonces, con cada una de ellas hemos tenido diálogos que avanzan en esta lógica. En la lógica de cuáles son las prioridades de inversión, cuáles son las prioridades de construcción institucional para tener empresas públicas más robustas, más eficientes y que sean capaces de sostener el bienestar de todos, en particular las políticas públicas. O sea, ¿se va a poder incrementar el presupuesto en todas las empresas públicas? No necesariamente todas. Justamente hacer política es priorizar, ¿sí? Pero sí estamos claramente generando mecanismos que van a permitir a un conjunto importante de empresas públicas hacer inversiones que entendemos que son estratégicas. Hablando de esta priorización, ¿no? Usted mañana tiene el presidente Antel, creo que lo escuché decir. Sí. Hablando de esta priorización y de los hitos que quiere marcar el gobierno, uno de los objetivos claros será la transformación del transporte metropolitano. ¿En qué están las negociaciones y la planificación de esto? Eso es un área que está liderada por la ministra de Transporte y Obras Públicas y vamos a intervenir varios actores yo diría varios actores, por suerte, institucionales, porque van a estar los gobiernos departamentales. Claro. En particular Canelones y Montevideo. Sí. ¿Sí? Va a estar la Oficina Permanente de Presupuesto, obviamente va a estar el Ministerio de Economía y Finanzas, va a estar el Ministerio de Transporte, que está liderando en este momento el proyecto. Yo creo que es un proyecto imprescindible en Uruguay. Sí, Uruguay tiene un atraso en esta materia muy relevante. En términos de lo que es el diseño de un sistema de transporte eficiente con una ciudad que ya no es de un solo departamento. Claro que, y a veces nosotros tenemos cierta mentalidad aldeana en Uruguay en algunos casos, no nos damos cuenta de lo que implica eso. O sea, gestionar una ciudad
con las características que tiene hoy el área metropolitana, implica tomar decisiones que trascienden un gobierno departamental. Un gobierno departamental solo no se puede hacer cargo del transporte del área metropolitana. ¿Y se va a poder concretar en este quinquenio? El objetivo es tener avances, yo diría, sustantivos en la concreción al respecto. ¿Y en qué etapa estamos? La planificación. Estamos apenas unos meses a que asumimos el gobierno, justamente están tomando los casos, un proyecto que es complejo, caro y complejo. Ustedes en las políticas públicas a veces no hay fechas, ¿no? ¿Y en esto? Tampoco, lo mismo, o sea, lo que estamos diciendo es, vamos a avanzar el quinquenio. Esto no es muchas veces la política se ha transformado en una cosa de señalar ansiedades de corto plazo. Tenemos un A veces quinquenio. son necesidades, ¿no? Sí, pero cuidado cuando eso se transforma en un mecanismo de señalamiento de ausencia de políticas cuando las hay. Vuelvo al caso de Neptuno, vuelvo al caso del aumento de jubilados, vuelvo al caso del acuerdo que acabamos de terminar con los gobiernos departamentales. ¿Sí? Se trabaja sin estridencias, se logran resultados. ¿Sí? Lo que estamos diciendo, esto es agenda para este quinquenio. Eso es lo importante. Son fechas, son agendas para el quinquenio. ¿Le vamos a poner fecha a inaugurar algo al respecto? No, no tiene sentido que lo hagamos en este momento. ¿Sí? Lo que tiene sentido es asumir esto como una responsabilidad institucional del gobierno nacional. ¿Qué tiene que tener para ustedes, sí o sí, este plan? Y bueno, reducir los tiempos del transporte en el área metropolitana, que sea un plan compatible con un desarrollo de la ciudad en sentido amplio del término, de la área metropolitana saludable, y que simultáneamente implique un manejo de costos previsible en el tiempo. ¿Eso en cuanto al gasto? Todo eso son, vuelvo a decir, un proyecto extremadamente complejo. Son los elementos que se están teniendo en cuenta al respecto. Arime, en cuanto al diálogo social, ¿cuánto se va a poder avanzar sin la presencia de gran parte de la oposición política? Muchísimo. A ver, acá hay cosas distintas. El diálogo es un espacio para eso. Uruguay tiene una enorme tradición en esta materia. ¿Sí? Una enorme tradición. De hecho, en la última reforma de la seguridad social impulsada por el gobierno anterior, se hizo un diálogo. Estuvieron los partidos políticos y todos los actores sociales involucrados directamente en el sistema de seguridad social. ¿Sí? Eso es parte de la paradoja de que no estén presentes ahora. ¿Sí? O sea, ya se hizo. Eso fue una actitud que el propio gobierno anterior desarrolló al respecto. Podremos llegar a acuerdo o no. Y en el caso anterior hubo un espacio de no acuerdo muy importante. Pero negarse al diálogo es de por sí una señal compleja al respecto. Vamos a avanzar muchísimo. Acabamos de tener una jornada la semana pasada con centenares de personas provenientes de la sociedad civil, de las ONG vinculadas a la infancia y la adolescencia, ¿sí? De la sociedad civil vinculada al sistema de cuidados, de la sociedad civil vinculada a las discapacidades, de algunos partidos políticos. Estuvo presente, en particular Cabildo Abierto, estuvo presente y está participando activamente. Y vamos a avanzar en identificar cuáles son las propuestas más razonables para estos actores en el Uruguay de hoy, ¿sí? Y para el siglo XXI en materia de infancia, en materia de adolescencia, en materia de protección de los activos, en materia también del retiro. ¿Qué sucederá? Bueno, eso se transformará en un proyecto de ley, oportunamente ejecutado en el Parlamento como corresponde. Nosotros estamos trabajando, esta semana hay varias instancias del interior del país, además, trabajando en esa lógica de abrir las posibilidades al diálogo, a encontrar propuestas en un entendido básico. Es, la mejor política pública se construye de miradas distintas y se fecundan mutuamente esas miradas e distintas áreas. Esto me lleva a preguntarle, y disculpe que le vuelva a preguntar, Arim, porque este gobierno ha dicho vamos a gobernar escuchando a la sociedad civil, bueno, parte de esto es el diálogo social. ¿Y qué pasa si en el diálogo social empieza cada vez más a tomar fuerza lo del 1% para los más ricos? Porque por ahora es incipiente, hay algunos senadores del Frente que acompañan, 3 o 4, el ministro Castillo ya dijo que también acompaña, el PICNT está fuerte con esto. Y si en el diálogo empieza a hacer run cada vez más grande, ¿el gobierno qué va a hacer? ¿Va a seguir diciendo no lo prometimos en campaña? A ver, es una pregunta incorrecta. ¿Y por qué te planteo esto también? Porque nosotros siempre lo dijimos. Nosotros no buscamos consenso en el diálogo. Si hay actores que entienden que algunas medidas de política deberían tomarse en tema de protección social, que es el elemento central del diálogo, es qué instrumento para la protección social. No es un diálogo sobre reforma tributaria. Bueno, pero el instrumento puede ser de dónde sacar la plata también, ¿no? Ahora, a eso voy al respecto. Por supuesto que el tema del financiamiento nos preocupa en particular del OPP, el Ministerio de Economía y Finanzas, nos preocupa del gobierno general, darle tranquilidad al Uruguay cómo se van a financiar algunos aspectos, ¿sí? Si aparecen instrumentos de política distintos, y van a aparecer, porque por suerte en democracia tenemos diferencias. ¿Cuál es el objetivo del diálogo? No es llegar a acuerdos. El objetivo del diálogo es analizar en qué medida tenemos espacios donde hay acuerdos relativamente amplios y también señalar donde hay diferencias. Y con esos insumos, con todos esos insumos, el Poder Ejecutivo hará un proyecto de ley. Cosa que ya ha sucedido, vuelvo a decir. Porque esta pregunta
sucedió en el gobierno anterior. Finalmente hubo diálogos con la sociedad civil y el Poder Ejecutivo hizo un proyecto de ley sobre la reforma de seguridad social, sí, que no tomó en cuenta todos los elementos de los actores que participaban en el mismo. Bueno, en este caso, el aporte a la democracia uruguaya es que es justamente transparente los acuerdos, los disensos y la diferencia. No se vota en el diálogo. Arim, le pregunto brevemente porque tenemos que cerrar, pero el gobierno y los sindicatos de trabajadores del sector público están allí en un tire y afloje de una negociación justamente por el salario. COFE entiende que es totalmente insuficiente la propuesta salarial que elevó el Poder Ejecutivo y amenaza de algún modo con que pueda haber una situación de conflictividad. ¿Entiende que se va a llevar a buen puerto? Yo siempre lo digo, soy un creyente de democracia uruguaya y su regla de juego, entre ellos las negociaciones colectivas. Espero que se llegue a un buen proyecto, estamos trabajando todos los actores en función de eso. ¿Sí? ¿Qué le piden? Como siempre. ¿Qué más le piden? Y bueno, arriba hay demandas naturales provenientes de los sindicatos, demandas naturales que provienen de distintos actores al respecto en cada una de estas áreas. Veremos, lo mismo sucedió de vuelta, gobiernos departamentales la semana pasada. Hay demandas distintas provenientes de actores que tienen intereses distintos, válidos. Llegaremos a esos acuerdos en la medida en que seamos capaces de contemplar la realidad del país en general y que el Poder Ejecutivo pueda analizar cuáles son los espacios que tiene para poder contemplar algunos de los planteos concretos que aparezcan. Muy bien, Rodrigo Arim ha sido muy amable, como siempre. Por favor, muchas gracias. Gracias, buena jornada.